Buenas noches, familia en la fe. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos una vez más a través de este estudio bíblico que tiene el propósito de darnos herramientas y encontrar esa inspiración bíblica para poder compartir el Evangelio en las diversas situaciones en las que nos podemos encontrar en nuestro diario vivir. Para mí siempre será un privilegio el poder llegar a ustedes y espero que hoy podamos encontrar una lección útil para nuestro desarrollo ministerial, pero también como proclamadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dediquemos unos momentos a la oración y a la búsqueda del rostro del Señor para que nos dé su dirección en esta noche. Padre, tu gran deseo es que nadie se pierda, y tu palabra nos ha enseñado que tu misericordia y tu amor son siempre una constante para la humanidad. En el nombre de Jesús te ruego que nos dirijas en esta noche y que podamos todos nosotros encontrar esa ayuda práctica en la proclamación de tu evangelio. Te pedimos una unción para evangelizar y para llegar a otras personas, sea cual sea su circunstancia. La necesidad es la misma para el ser humano. Necesitamos de Dios. Ponemos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Espero que el Señor siga con ustedes, que el Señor nos siga fortaleciendo, que nos siga ayudando en nuestro vivir constante. Mi anhelo es que el Señor también te siga bendiciendo en tu trabajo, en tu familia, pero sobre todo que seas prosperado en tu alma, como decía el apóstol Juan. Quiero invitarte a que busquemos en la Escritura el pasaje en el cual vamos a reflexionar el día de hoy, y está en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 4, y daremos lectura a los primeros 25 versículos. Les invito a que ahí, donde quiera que estén, se unan conmigo en esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Señor: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Uno de los instrumentos que nos puede ayudar también en el compartir el Evangelio es también tener una sensibilidad a esos momentos que Dios va a preparar, que les pudiéramos llamar encuentros o citas divinas. Creo que Dios siempre nos va a permitir tener alguna conversación que quizás no estaba en la agenda de ese día, pero que Dios permite que tengamos algún encuentro con alguna persona, con alguna familia, con alguna amistad, y vamos a tener la oportunidad de compartirles la verdad bíblica. El tema de esta noche lo he titulado Encuentros Divinos, y tiene que ver precisamente con esas oportunidades donde nos guiará el Espíritu Santo para poder entablar una conversación y llevar la verdad bíblica al corazón que lo necesita. Este capítulo que acabamos de leer, estos versículos de Juan 4, son un ejemplo maravilloso de cómo Dios puede utilizar un encuentro, una entrevista con alguna persona. Jesús llega precisamente al pozo de Jacob en la región de Sicar, y ahí estaba una mujer. Jesús aprovecha ese momento para pedirle que le pueda dar a beber agua, ya que el día lo ameritaba, el cansancio había llegado a Jesús y a sus discípulos. Y creo que este es el momento y la estrategia que Jesús utiliza para poder entablar una conversación. Hay grandes diferencias sociales y culturales en ese encuentro, ya que, como nos lo narra el evangelista, los judíos y los samaritanos no se podían ver, no se podían tolerar. Creo que el evangelio nos ayuda precisamente a vencer los argumentos que a veces pueden ser más poderosos para nosotros cuando sabemos el contexto de alguna persona, su origen, su condición social, su condición también racial. Y tenemos que tener muy claro que el evangelio no hace acepción de personas. Y para ser un verdadero proclamador del evangelio y un evangelista del Señor, tenemos que hacer a un lado todos aquellos prejuicios que nosotros pudiéramos tener o que pudiéramos haber aprendido en nuestra vida. Creo que una de las cosas que no debemos de olvidar es que darnos cuenta de que cada persona que Dios nos permite ver y acercarnos a ellos, tienen una oportunidad de alcanzar la salvación, porque el amor de Dios es para todos. Entonces, eso es algo que tiene que estar muy grabado en el corazón de cualquier evangelista, de cualquier cristiano, que su evangelio no hace acepción de personas. Y es algo con lo que se lucha mucho hasta el día de hoy, pero tenemos que ir venciendo esos argumentos
que nos limitan para compartir el Evangelio. Jesús nos da un gran ejemplo aquí en esta porción de la Escritura de cómo es más importante transmitir el Evangelio y la salvación más allá de mis diferencias sociales, culturales o religiosas. Sus discípulos se sorprenden de ver a Jesús platicando con una mujer. Sin embargo, Jesús les quiere dar también una enseñanza y darles ejemplo de que Él ha venido a salvar lo que se había perdido. La petición que Jesús le hace a la mujer de que le diera agua fue precisamente un buen pretexto, por llamarlo así, para entablar la comunicación y poder llegar a profundizar en ese diálogo. Aquella mujer le cuestiona por qué le pide de esa agua, pero Jesús también le dice que Él tiene un agua mejor, que cualquiera que bebiere del agua que Él puede dar jamás volverá a tener sed. Y aquella mujer empieza a mostrar que tiene conocimiento religioso y le dice a Jesús: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos ha heredado este pozo? Aquella mujer apela precisamente a la herencia religiosa, espiritual y genealógica. ¿Sí? Sin embargo, Jesús le empieza a mostrar su autoridad. Y el Evangelio se trata de eso precisamente, de mostrarle a la gente que hay una autoridad espiritual sobre todos nosotros, que esa autoridad es Jesucristo. Él es el Hijo que nos ha sido dado, como decía el profeta Isaías. Así que la conversación empieza a dejar de ser superficial y empieza a tocar temas más profundos y de más interés. Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿dónde está tu marido? Ve, llama a tu marido. Y aquella mujer le responde: no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no lo es. Y en ese momento aquella mujer le dice: me parece que tú eres profeta. Y es muy interesante cómo Jesús precisamente aborda nuestra situación espiritual, nuestra decadencia. Y Jesús, de una manera muy caballerosa, a través de una pregunta, le expone una verdad y una situación en la que ella está viviendo, mientras aquella mujer se está tratando de cubrir a través de la religión, a través de su genealogía, a través de su propia cultura. Pero Jesús precisamente viene a que ella pueda encontrar la verdad de la vida espiritual y de la verdadera fe. Aquella mujer, cuando le dice: me parece que es profeta, está tratando de desviar la conversación de Jesús, porque ha tocado su punto débil, su talón de Aquiles. Es una mujer que ha tenido grandes necesidades afectivas. No ha encontrado realmente el rumbo, el camino correcto. Y Jesús, que todo lo sabe, puede ver su corazón. Ella necesita conocer y experimentar el verdadero amor. Ella ha buscado el amor a través de los afectos de los varones. Ha tratado de encontrar en la religión una respuesta, pero Jesús está ahí para confrontarla y hacerle ver cómo puede saciar su sed y su necesidad. Aquella mujer le empieza a cuestionar aspectos espirituales y le dice: ¿dónde debemos realmente adorar a Dios? Mientras los judíos dicen que es en el monte de Sión, los samaritanos hemos entendido que es en el monte Gerizim. Y Jesús, de una manera clara y objetiva, y esa respuesta también
nos llega en este momento a todos nosotros fue la siguiente: la verdadera adoración no depende de un lugar. No se trata de ir y hacer una peregrinación a Jerusalén o de hacer un peregrinaje al monte de Gerizim. No se trata de un lugar, no se trata de un templo, no se trata de una nación o de una ciudad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. De tales adoradores está buscando el Padre. Y creo que este encuentro divino que se da entre Jesús y la samaritana y los discípulos como testigos, nos da precisamente una herramienta también muy importante de aprender a derribar los prejuicios, de saber entablar una conversación, de buscar aquellas cosas con las que nos podamos identificar en nuestra conversación, no juzgar, no condenar. Lo que Jesús nos enseña es hacer la pregunta correcta. Una pregunta donde la gente pueda contestarse a sí misma sin sentirse agredida. Y creo que habrá casos que se nos van a presentar de esa forma. Por eso la importancia de tener nuestra comunión con el Señor constante, permanente, que las Sagradas Escrituras estén alimentando nuestra mente, nuestros pensamientos, y que esa sabiduría pueda fluir a través de nuestra vida, de nuestros labios. Aquella mujer está entendiendo cuál es su verdadera necesidad y dónde se ha refugiado equivocadamente: en los brazos de hombres y en los brazos de una religión y en una forma. Pero aquella mujer ciertamente está alejada de Dios, pero Cristo se ha acercado a ella. Qué hermoso es saber que es Dios siempre quien nos está buscando. Él de alguna manera siempre se adelanta, provoca estos encuentros divinos para que nadie se pierda y para que nadie pueda decir que no tuvo una oportunidad. Judíos y samaritanos no se podían ver, aunque son de la misma descendencia. La gran diferencia es que muchos de los samaritanos son precisamente aquellos judíos que en la cautividad de Babilonia se mezclaron con otras culturas y por eso eran rechazados. Se les veía como personas impuras. Pero Jesús dejó muy claro a la samaritana: ni son los judíos ni son los samaritanos, aunque ciertamente dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué dice eso Jesús? Se está refiriendo a su persona. Él es el Salvador del mundo. Toda esta conversación hace un estrago tremendo en la vida de aquella mujer. Y en el versículo 25 de Juan 4, aquella mujer dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga va a declararnos todas las cosas. Y entonces Jesús le responde: yo soy el que habla contigo. En ese momento los discípulos se maravillaron, dice, de que Jesús había tenido un diálogo con aquella mujer. Aquella mujer en ese momento dejó su cántaro y fue a la ciudad. Fue con su gente, con su cultura, y les dijo: quiero que vengan y me acompañen, porque ciertamente hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Creo que puede ser el Cristo. Entonces dice que toda la ciudad vinieron a él. Aquel encuentro tuvo un efecto evangelístico. La palabra viviente tocó a aquella nación lastimada por el rechazo de sus propios hermanos judíos. Pero Jesús ha venido a sanar y a restaurar. Jesús también aprovecha este momento para decirle
a los discípulos: los campos están listos para la siega. Ha llegado el momento de cosechar. Ha llegado el momento de que nos importe más el valor de una vida que los prejuicios raciales, que los prejuicios culturales o los prejuicios religiosos. Jesús deja muy en claro que no es la religión la que salva, sino Él. Él es el Salvador de este mundo. Aquella mujer que había buscado el amor en los brazos de los hombres, ahora tiene el encuentro de una manera muy diferente con el séptimo hombre, que es Jesús. Un hombre que la ama, que la respeta, no de la manera que ella piensa, sino como Dios, como Señor y como Salvador. Aquella mujer fue transformada y se convirtió en una persona que empezó a publicar quién era Jesús. Samaria también sería un lugar de avivamiento en el libro de los Hechos, donde el evangelio seguiría creciendo. Esta fue la semilla que Jesús sembró, una semilla, como dijo él, de trigo, que pudo dar fruto, y fruto en abundancia en ese lugar. Espero que esta reflexión nos ayude en nuestra forma de compartir el evangelio, que hagamos a un lado los prejuicios, que pensemos siempre que en la vida que Dios pone delante de nosotros para predicar es una persona que Dios ama, que ese corazón necesita ser confrontado, que tiene alguna necesidad. Cada quien tiene necesidades muy diferentes, pero en cada necesidad también Dios puede obrar de una manera especial, y que el evangelio pueda echar raíz en esa vida y que esa vida pueda llevar un fruto abundante. Espero que este pasaje te pueda inspirar, te pueda ayudar a seguir compartiendo el evangelio. Ese es mi deseo y mi oración en esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar y pedir que el Señor prepare esos encuentros divinos, que ponga esa gente en esos momentos que menos esperamos cerca de nosotros, con el propósito de que tú y yo les compartamos que hay un hombre que puede darnos agua viva, que puede darnos esperanza, un hombre que no quiere que nadie se pierda. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amado Padre Celestial, sé que con la ayuda de tu Espíritu Santo vas a provocar esos encuentros divinos, que tú pondrás corazones cerca de nosotros para compartirles. Te pido que nos des esa sensibilidad para entablar el diálogo con las palabras sencillas. Podemos aprovechar aquellos aspectos con los que nos podamos identificar en el diario vivir, porque el evangelismo es precisamente intercambio de corazón, es el intercambio de aquellas cosas que nos afectan o que nos preocupan. Señor, las palabras sencillas y la unción de tu Espíritu y el amor en nuestros corazones es una herramienta poderosa para alcanzar a otros. Te ruego, Padre, que así sea y que nos des muchísimas herramientas en este tiempo a través de tu palabra para poder usar correctamente la espada del Espíritu, la que puede llegar y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón de toda persona. Señor, ayúdanos a ser y hacer una iglesia que evangeliza con el poder de tu Espíritu.
Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con nosotros en esta noche y en el día de mañana. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ha sido un gusto el poder estar esta noche con ustedes y llevarles este pasaje de ese encuentro divino entre Jesús y la samaritana. Un encuentro que nos enseña a derribar prejuicios, a aprender a entender e identificarnos con las circunstancias de las personas, a tener esa empatía y poder mostrarle a la gente que en sus necesidades Dios quiere rescatarnos y salvarnos. Que la gran necesidad y el gran vacío en el corazón solamente Jesús lo puede llenar. Espero que este mensaje lo podamos nosotros poner en práctica, compartir, pero sobre todo encontrar esas herramientas tan útiles en esos pasajes para esos encuentros divinos que Dios va a preparar para nosotros. Sigamos orando, sigamos leyendo la Escritura en este mes de la Biblia, y mi deseo es que el Señor haga grandes cosas entre ustedes. Dios les bendiga. La mejor de las noches. Bendiciones.